Cuando un marido no valora a su esposa, no se trata solo de mal carácter o de un detalle de convivencia que se arregla con unas cuantas frases bonitas. Es una señal de que algo más profundo se está quebrando por dentro, porque la visión bíblica de matrimonio no es un acuerdo casual entre dos personas, sino una alianza seria, un pacto con peso moral y espiritual. Y por eso el desprecio, la rudeza y la negligencia no son simples fallas sociales, sino grietas en el compromiso que sostiene la casa. Y aquí aparece el primer gran aviso que muchos ignoran. El problema casi nunca empieza con un grito o con una ofensa evidente. Empieza con la costumbre de tratar lo valioso como si fuera común, con el hábito de dar por hecho a la mujer que está al lado, como si su paciencia fuera infinita y su corazón no se cansara. Y esa mentalidad, aunque parezca normal, va apagando el respeto y va erosionando el pacto por dentro. Imagina una casa donde el techo se mantiene firme, no porque nunca haya lluvia, sino porque alguien lo revisa, cuida las grietas pequeñas y repara antes de que el daño se extienda. En el matrimonio sucede igual, porque la falta de valoración no llega de golpe como un rayo, llega como una gotera constante, un comentario que minimiza, una indiferencia cuando ella habla, una falta de gratitud por lo que hace, una frialdad que se vuelve rutina, y un día el marido se pregunta por qué todo está distante sin recordar que él mismo fue alimentando esa distancia con pequeñas omisiones. La alerta es esta: cuando se pierde la honra dentro del hogar, el vínculo empieza a enfermar, y lo que parece un problema de relación se convierte en un problema de alianza, porque el pacto exige cuidado, requiere trato digno y reconoce que la persona que está a tu lado no es un objeto funcional para la casa, sino alguien con valor y propósito. También vale decirlo de forma simple. El desprecio no siempre se ve como insulto directo. A veces se viste de silencio, de desinterés, de estoy muy ocupado, de no preguntar cómo se siente, de no mirar a los ojos, de no incluirla en decisiones, de no defenderla cuando otros la menosprecian. Y esa clase de negligencia duele porque comunica un mensaje sin palabras. No eres prioridad. Y cuando esa idea se instala, ella puede seguir ahí físicamente, pero su corazón empieza a protegerse, porque nadie permanece abierto mucho tiempo en un lugar donde se siente invisible. Entonces el matrimonio se vuelve un terreno frío, correcto por fuera, vacío por dentro, y el marido termina viviendo con alguien que ya no se siente compañera, sino superviviente emocional. Este primer tópico es un llamado a despertar, no para acusar, sino para entender que la forma en que un hombre trata a su esposa revela lo que está pasando en su interior, porque quien honra construye, y quien desprecia destruye incluso cuando dice yo no hice nada, ya que la omisión repetida también es una forma de daño, y un pacto no se sostiene solo con presencia, sino con cuidado, respeto y responsabilidad. Si hoy hay aspereza, indiferencia o frialdad, la pregunta no es únicamente ¿por qué ella está así?, sino ¿en qué momento dejé de verla como un tesoro y empecé a tratarla como parte del paisaje? Porque ese cambio de mirada es el inicio de muchas ruinas silenciosas, y también puede ser el inicio de una restauración real si se reconoce a tiempo. Dios no separa la fe de la vida en casa. Según 1 Pedro 3:7, el trato del marido hacia su esposa tiene peso espiritual real, al punto de afectar sus propias oraciones. Ese versículo convierte lo cotidiano del matrimonio en un lugar donde se practica la adoración de verdad, no solo con palabras, sino con honra y sabiduría. Honra dentro del hogar. El texto dice que el esposo debe convivir de manera comprensiva y tratar a su esposa con honra, reconociéndola como coheredera del don de la vida, no como alguien inferior o secundaria. Honrar aquí no es un cumplido ocasional, es una postura constante. Escuchar, considerar, respetar, cuidar el tono y actuar como alguien que entiende que su esposa tiene dignidad y valor delante de Dios. Cuando la oración se estorba. 1 Pedro 3:7 advierte que, si el esposo no vive de esa manera, sus oraciones pueden ser estorbadas o impedidas, mostrando que Dios toma en serio lo que pasa en la intimidad del hogar. En otras palabras,
No sirve aparentar devoción en público si en privado se alimenta la dureza, la humillación, la indiferencia o el desprecio, porque esa incoherencia rompe la comunión y contamina el corazón con el que se ora. El culto que nadie ve. Este es el punto que muchos pasan por alto. Tratar bien a la esposa no es un tema aparte de la espiritualidad, es parte del culto diario, porque el amor se demuestra en lo pequeño, en el trato, en el respeto, en la paciencia cuando hay cansancio y en la honra cuando nadie está mirando. Y cuando un hombre decide tomarse en serio esta instrucción, empieza a cambiar el ambiente de la casa, porque la honra no solo evita heridas, también crea seguridad, abre espacio para el diálogo y devuelve dignidad a la relación. Efesios 5:25 pone un estándar alto y claro. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y ese amor se prueba en la entrega, no en el discurso. Cuando ese modelo se cambia por egoísmo, la casa pierde dirección, porque el amor deja de ser un refugio y se vuelve una negociación fría donde cada uno solo protege lo suyo. El amor que se entrega. El versículo no describe un amor sentimental, describe un amor que se entregó, es decir, un amor que asume responsabilidad y está dispuesto a pagar un precio para cuidar a la persona amada. En el pasaje, ese amor de Cristo tiene un propósito de bien, de edificación, de ver a la iglesia florecer, y aplicado al hogar implica que el esposo no usa su fuerza para imponerse, sino para proteger, sostener y levantar a su esposa cuando está vulnerable. ¿Cuándo entra el egoísmo? El egoísmo no siempre llega gritando yo primero, a veces llega en forma de comodidad. Yo trabajo, yo merezco descansar, yo no tengo que explicar nada. Y poco a poco la esposa deja de sentirse amada y empieza a sentirse administrada, como si su existencia fuera un servicio que se da por hecho. Efesios 5:25 va en la dirección opuesta porque obliga al marido a mirar el ejemplo de Cristo y preguntarse si su presencia en casa trae paz y cuidado o solo trae exigencia, crítica y distancia. Protección, unidad y rumbo. Cuando el amor sacrificial se practica, se nota en decisiones concretas, como renunciar al orgullo para pedir perdón, frenar el tono duro antes de herir y elegir el diálogo aun cuando sería más fácil callar y seguir como si nada. Y cuando ese amor se abandona, la unidad se vuelve frágil, porque la esposa ya no se siente segura para abrir el corazón, y sin esa seguridad el hogar pierde su centro, como una casa donde todos viven juntos pero cada uno camina por su lado. El alejamiento casi siempre empieza mucho antes de una puerta cerrada o de una maleta hecha. Comienza en el corazón y se notan detalles como el diálogo que se apaga, el contacto que se vuelve raro y el cuidado que se posterga para después. Efesios explica que el esposo está llamado a amar a su esposa como a su propio cuerpo, porque nadie desprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, y esa imagen deja claro que la negligencia no es neutral, es una herida directa al vínculo. El primer síntoma. Cuando una pareja está conectada, hay presencia emocional, hay preguntas sinceras, hay interés por lo que el otro siente, pero cuando empieza el distanciamiento, lo primero que se enfría no es la convivencia, es la atención. El marido puede seguir cumpliendo con lo básico, traer dinero, resolver cosas prácticas, estar en la misma casa, y aún así estar lejos, porque la esposa no necesita solo un compañero de techo, necesita un compañero de vida que la vea, que la escuche y que la trate como alguien valiosa. Negligencia es autodaño. Efesios 5, 28-29 enseña que amar a la esposa es, en cierto sentido, amarse a uno mismo, y por eso descuidarla es como descuidar el propio cuerpo. Tarde o temprano el dolor aparece y afecta todo. El texto usa palabras de cuidado concreto, sustenta y cuida, que no suenan a romance de un día, sino responsabilidad diaria, como quien protege algo frágil y precioso para que no se deteriore. Se va apagando en silencio. Muchos hogares no colapsan con una gran discusión, colapsan con pequeñas renuncias. Ya no se conversa de verdad, ya no se toca con ternura, ya no se reconoce el esfuerzo del otro, y la relación entra en un modo automático donde se sobrevive, pero no se nutre. Y lo más serio es que,
Según este patrón bíblico, esa frialdad no solo lastima a la esposa, también rompe la unidad en nosotros. Porque si ella es tratada como parte del propio cuerpo, entonces ignorarla es cortar la sensibilidad del mismo hogar. Dios suele tratar con el corazón humano de una forma que incomoda pero sana. Saca a la luz lo que estaba escondido, porque lo oculto no puede ser restaurado mientras siga en la sombra. Y cuando la honra desaparece dentro del hogar, muchas veces el colapso no llega como una explosión, llega como una revelación, una serie de verdades que por fin quedan expuestas. Lo que se escondía se muestra. Jesús enseña que no hay nada oculto que no llegue a manifestarse y que lo secreto termina saliendo a la luz. Una idea repetida en Lucas 8:17 y también en Marcos 4:22. En la práctica del matrimonio, eso significa que la frialdad, el desprecio, el control disfrazado de cuidado, la humillación en pequeñas dosis y las palabras que hieren en privado no se sostienen para siempre sin dejar señales visibles. El colapso silencioso. Cuando la honra se pierde, la relación puede seguir funcionando como una máquina, pero por dentro se va desarmando, porque la esposa empieza a guardar silencios, a medir lo que dice, a evitar conflictos, y el marido interpreta esa calma como todo está bien, cuando en realidad es una retirada emocional. Marcos 4:22 recalca que lo escondido está destinado a salir a la luz, y esa salida a la luz a veces ocurre como conversaciones inevitables, límites que ella pone, o situaciones donde la máscara cae y ya no se puede fingir normalidad. La luz como misericordia. Aunque parezca duro, la luz no siempre llega para destruir. Muchas veces llega como misericordia, porque obliga a mirar de frente lo que se estaba barriendo debajo de la alfombra. Y cuando un hombre entiende esto, deja de ver la exposición como ataque y la ve como oportunidad de verdad. Porque sin verdad no hay cambio real, y sin cambio la distancia sigue creciendo hasta que la relación se vuelve irreconocible. No toda puerta cerrada es mala suerte. 1 Pedro 3:7 conecta directamente la deshonra en casa con un estorbo espiritual, diciendo que el esposo debe convivir con comprensión y dar honor para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Eso convierte ciertas consecuencias internas, como inquietud y pérdida de paz, en señales de corrección que llaman a revisar el corazón antes de que el daño se haga mayor. Cuando la deshonra se vuelve señal. El texto enseña que el trato hacia la esposa no es un asunto aislado, porque puede afectar la vida de oración del marido, como si algo se interpusiera entre él y Dios. No es solo un castigo, es una advertencia. No se puede pedir dirección, bendición o claridad mientras se sostiene una dinámica de dureza, desprecio o indiferencia en el lugar donde debería haber honra. ¿Cómo se manifiesta en la vida? Ese estorbo muchas veces se siente como un desgaste que no se explica solo con lo externo. Conflictos repetidos por cosas pequeñas, irritación constante, incapacidad de escuchar sin ponerse a la defensiva y una sensación de que la casa perdió su calma. Y al mismo tiempo aparece una vida espiritual más seca, con oraciones que se sienten vacías o mecánicas, porque el corazón sabe que hay algo desordenado que todavía no se quiso enfrentar con humildad. La corrección como invitación. La Biblia presenta este tipo de freno como una invitación a volver al camino, porque 1 Pedro 3:7 no solo denuncia el problema, también señala el rumbo, comprensión, respeto, honor y conciencia de que ella es coheredera de la gracia de la vida. Cuando el marido responde con arrepentimiento práctico, no con excusas, la señal cumple su propósito, detener la caída, restaurar la honra y abrir espacio para que la paz vuelva a ocupar su lugar en el hogar. Dios no dio la instrucción de honrar a la esposa como un adorno moral, la dio porque se preocupa por su dignidad y porque la ve como coheredera de la gracia de la vida junto al marido. Y cuando un hombre insiste en desvalorizar, la misma dinámica que él crea puede empujar a la esposa a una separación emocional, con el tiempo, hasta física, no como un capricho, sino como consecuencia natural de vivir sin honra. Dios reconoce su dignidad. 1 Pedro 3:7 no habla de la esposa como alguien de segunda categoría. Al contrario, la coloca al lado del esposo como heredera junto con él.
y por eso manda dar honor y vivir con comprensión. Esa frase es poderosa porque recuerda que, ante Dios, ella no es solo la mujer de alguien, es una persona con valor espiritual propio, con llamado y herencia, y por eso el trato dentro del hogar debe reflejar ese valor. Dios es testigo del pacto. Malaquías describe al Señor como testigo entre el hombre y la mujer de tu juventud, y denuncia la deslealtad justamente porque matrimonio es pacto, no un vínculo desechable que se usa mientras conviene. Ese enfoque muestra que Dios no es indiferente cuando la mujer es atada con frialdad o traición, porque el pacto implica cuidado y fidelidad, y romperlo por dentro con desprecio también es una forma de violencia espiritual. Cuando ella se protege. Si el hogar deja de ser un lugar seguro, la esposa empieza a proteger su corazón, primero con silencio, luego con distancia, después con límites más firmes, porque nadie puede sostener por mucho tiempo una convivencia donde se siente humillada o ignorada. Y aquí aparece algo clave. La honra no se manda solo para mantenerla. Se manda porque Dios protege la vida emocional y la dignidad de la mujer, y por ese desprecio sostenido termina cosechando un resultado, un vínculo que se enfría y una cercanía que se apaga. La oportunidad de romper el ciclo existe, pero no empieza con miedo a perder a alguien, empieza con una decisión interior. Volver al temor de Cristo y cambiar el enfoque de yo merezco al yo voy a amar como debo. Efesios enmarca la relación como un camino donde se aprende a sujetarse unos a otros por reverencia a Cristo, y desde ahí el amor del esposo deja de ser exigencia y se vuelve servicio que cuida. Cambiar el foco. Servir. Efesios 5:21 abre la puerta con una idea que ordena todo. Sujétense unos a otros por temor a Cristo, lo cual corta la mentalidad de competencia y domina la impulsividad de ganar discusiones. Cuando el marido toma esto en serio, cambia la pregunta diaria de ¿qué me están dando? Por ¿qué estoy construyendo? Y ese cambio, aunque parezca pequeño, empieza a sanar el ambiente porque reduce el orgullo y aumenta la paciencia. De dominar a cuidar. En Efesios 5, 25-33, el llamado al esposo no es controlar, es amar con entrega y tratar a su esposa como parte de sí mismo, alimentándola y cuidándola, lo cual implica protección emocional y responsabilidad práctica. Romper el ciclo significa reemplazar hábitos viejos, como la crítica constante o la frialdad, por actos concretos de cuidado. Escuchar sin interrumpir, validar el dolor sin burlas y buscar acuerdos en vez de imponer condiciones. De criticar a edificar. Efesios 4:29 baja esto al terreno del lenguaje, mandando que no salga palabra dañina, sino palabras que edifiquen y den gracia según la necesidad del momento. Cuando el esposo cambia su manera de hablar, cambia el clima de la casa, porque la esposa deja de vivir a la defensiva, y el diálogo vuelve a ser un lugar seguro donde se puede reparar lo roto en vez de abrir nuevas heridas. El desenlace que Dios busca no es la destrucción, sino el cambio de rumbo y la vida, porque declara que no se complace en la muerte del impío, sino en que se aparte de su camino y viva. En un hogar, eso se traduce en que la meta no es tener la razón, sino volver a la verdad, recuperar la honra y producir cambios concretos que hagan posible la reconciliación. Lo que Dios desea. Ezequiel 33:11 muestra el corazón de Dios llamando al arrepentimiento y a un giro real, no a una fachada, porque la vida comienza cuando alguien deja su mal camino. Por eso, cuando un matrimonio está al borde, el llamado bíblico no es a sostener apariencias, sino de tener la conducta que destruye y abrir espacio para una restauración con honestidad. Reconciliación con verdad. Efesios 4:32 describe el tipo de clima que hace posible sanar: bondad, compasión y perdón, como Dios los perdonó en Cristo. Ese perdón no significa negar lo que pasó, significa elegir no seguir cobrando con crueldad y a la vez comprometerse con un trato nuevo, donde se repara lo que se rompió y se vuelve a aprender a hablar y escuchar. Si no hay cambio, hay distancia. Proverbios 15:1 advierte que la palabra áspera hace subir el furor,
mientras que la respuesta suave apaga la ira, mostrando que el destino de una relación muchas veces se define por el tono y la disposición del corazón, no solo por los hechos. Si el marido no se arrepiente en la práctica y persiste en desvalorizar, el camino natural es la distancia, porque nadie sostiene por mucho tiempo un lugar donde el trato hiere todos los días y la honra nunca vuelve. Relacionado.